Libro de Judas, vamos a leer versículos 11 a 16. Que escuchemos la palabra de Dios. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Esos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Y eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Esa es la palabra de Dios y vamos a orar por esta prédica. Señor, te pedimos ahora que hemos escuchado la lectura de tu palabra, que podamos también entender la predicación. Dame poder, Señor, para predicar, poder de tu Espíritu Santo. Ayúdame a ser fiel al texto y para explicarlo de manera clara. Y también te pedimos, Señor, que los que están escuchando ahora, todos aquí, pueden tener oídos para oír y corazones dispuestos a recibir lo que dice tu palabra. Eso te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Si la Biblia en verdad es la palabra inspirada de Dios, y como cristianos, como iglesia es lo que creemos, entonces como iglesia y como cristianos hemos sido llamados a contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. No podemos estar pasivos. No podemos dejar esta responsabilidad a otros. No podemos ignorar el peligro en el cual está la iglesia de Cristo hoy en día. Hemos llamados a hacer o estar vigilantes para que la gente no entre encubiertamente a la iglesia para meter sus perversiones y su práctica. No podemos evitar esa conclusión mientras leemos el libro de Judas. Es absolutamente imposible perder el punto de Judas en su libro. Somos llamados a estar en una batalla. Y no podemos ignorar la falsedad y la maldad que han tan sutilmente infiltrado a la iglesia de Cristo hoy en día. A tal vez no todos los cristianos les gusta escuchar eso porque prefieren ser cristianos sin batallar. Hay muchos cristianos que quieren estar en una iglesia cómoda en donde escuchan cosas bonitas, pero que no tienen que confrontar a otros o pelear por su fe en la iglesia local. Pero eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Y leyendo este breve libro de Judas nos ayuda a entender esta verdad. Porque Judas no se contentó con su descripción de esos hombres impíos en versículos 5 a 10, que estaban convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje, sino después, ahora en su pasaje, continúa dándonos más descripciones de esos hombres impíos, de su pecado, de su peligro y del juicio que los espera. Ahora, si tú y yo tal vez si hubiéramos escrito esta carta, hubiéramos terminado con nada más descripciones de versículos 5 a 10, porque parece suficiente, ¿verdad? Porque vimos que esas personas eran como el pueblo de Israel, rechazando autoridad, como Sodoma y Gomorra en su pecado sexual, su pecado homosexual. Todas esas cosas que vimos la semana pasada, y tal vez hubiéramos dicho, bueno, con esto seguro todos entienden, ¿verdad? Pues ¿para qué escribir más? Pero Judas no, Judas continúa. Y en este pasaje nos dice más, repite sus avisos con diferentes ejemplos y diferentes descripciones para que podamos entender lo que es el pecado, su peligro y su juicio. Y eso es para que la iglesia de Cristo en cada generación no tuviera ninguna excusa. Digo, ni en su tiempo ni el día de hoy, ninguna excusa de dejar de vigilar, sino entender la importancia de contender por la fe,
para que esos hombres y sus sucesores no puedan infiltrar a la iglesia. Desafortunadamente, a través de los años y hasta hoy, esos hombres lo han hecho. La iglesia de Cristo no siempre ha sido vigilante. La iglesia de Cristo no ha siempre querido contender por la fe, sino muchas veces ha estado muy pasiva. Muy pasiva. Aquí que no caigamos en el mismo error. Que seamos aquí impactados con el peligro de hombres que quieren meter sus perversiones de doctrina y práctica a la iglesia local. Y que entendamos que Dios lo toma en serio. La iglesia de Cristo necesita ser protegida, hermanos. Porque está bajo ataque constante, de fuera y de dentro. Y el peligro más grande es cuando el ataque viene de dentro, cuando la gente ya ha entrado a la iglesia fingiendo ser algo que no son. Hay impostores en las iglesias. Pues Dios mediante, aquí no. Pero tampoco que confiemos que nunca vendrán y que no tenemos que hacer nada. Que aprendamos hoy de esta porción de la palabra de Dios que en cada generación la iglesia ha sido llamada a cuidarse de personas que parecen ser algo que no son, porque están castigados. Primero, la Biblia nos avisa a tener cuidado con aquellos que parecen ser algo que no son. Lo que encontramos aquí en versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Judas nos da 3 ejemplos más de la historia de Israel para enseñarnos cómo eran y cómo son hoy en día esos hombres que entran encubiertamente en la iglesia. Primero empieza con Caín. Leemos de él en Génesis 4, si quieren leer en su propio tiempo. En Génesis 4, versículos 1 a 8. Ahí leemos este hijo de Adán y Eva. ¿Qué pasó con él? Recordemos que él no ofreció un sacrificio apropiado a Dios. Y cuando Dios mostró su desaprobación de su sacrificio, y en contraste su aprobación del sacrificio de su hermano Abel, ¿qué pasó? Caín mató a su hermano. Judas dice, esos hombres han seguido el camino de Caín. ¿A qué se refiere? Esos hombres que entraron encubiertamente a la iglesia también estaban matando a personas, eran homicidas como Caín. No, Judas no dice que entraron matando a personas, era más sutil. Aquí parece que Judas se refiere a Caín simplemente como ejemplo de un pecador. Los judíos en su tradición pensaban en Caín como un ejemplo, un patrón de pecados. Después de Adán y Eva es el primer pecado que leemos en la historia. Caín es una persona que escogió la maldad en vez de la piedad, y cuando fue confrontado con su pecado no se arrepintió, sino se endureció aún más. En Hebreos 11 nos dice que Caín no tenía fe. En 1 Juan 3 dice que de Caín sus obras eran malas. Entonces, al hablar de Caín, Judas quiere decir que él es un ejemplo de pecado. Esos hombres en la iglesia que habían entrado no tenían fe, sus obras eran malas y cuando confrontadas no querían arrepentirse. Que tengamos nosotros también cuidado de que no seamos personas así. Cuando el Espíritu Santo te convence, nos convence de algún pecado, no ignores al Espíritu Santo. No dices, bueno, yo sé que yo peco, pero Él lo ella más. Es para ti. Y cuando Dios te convence de tu pecado, es peligrosísimo ignorar este aviso. Porque así era Caín y esos hombres. Ejemplos de pecado y ejemplos de pecado no arrepentido. Y también Caín era alguien pareciendo ser algo que no era. Caín era hijo de Adán y Eva. Seguro, Adán y Eva hablaron con su hijo del huerto de Edén, de su comunión con Dios, de todo lo que había pasado en ese tiempo y también de su pecado, como Dios lo castigó su pecado y también como Dios prometió un salvador en el futuro. Seguro que Adán y Eva hablaron con sus hijos de todo eso. Aún así, Caín se desvió del camino, se fue al camino del pecado. Y pues debemos pensar también nosotros, ustedes jóvenes o niños que han crecido en nuestra iglesia local,
eso no garantiza su salvación. Ustedes que escuchan el Evangelio en sus casas o aquí en los comunicados, aquí en la iglesia, Caín también había escuchado el Evangelio, así como su hermano Abel, pero uno desobedeció y otro siguió a Dios. Niños y jóvenes necesitan ser salvos. Necesitan ser salvos porque crecer aquí no los salva. Escuchar la Biblia en su casa no los salva. Necesitan ver su pecado y pedir a Dios por la salvación. Porque si no tenemos una iglesia, o cualquier iglesia va a crecer con niños y jóvenes que han crecido en la iglesia y nunca han conocido a Dios. ¿Y qué va a pasar con tal iglesia? Tienen todo conocimiento, pueden decir palabras que han memorizado, hacen las preguntas y respuestas del catecismo, pero no conocen a Dios, no son cristianos. Peligrosísimo para una iglesia. No queremos eso. Históricamente eso ha arruinado a las iglesias. Queremos que nuestros hijos sean salvos, que no parecen ser cristianos porque externamente están bien y no se meten en pecados muy graves, sino que sean cristianos, que conozcan a Dios, que pueden ser sus hijos para siempre. Otro ejemplo aquí que Judas nos da en versículo 11 es el ejemplo de Balaam. Dice que esos hombres se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Encontramos la historia de Balaam en el libro de Números, capítulos 22 a 24, igual para su estudio esta tarde, para que puedan aprovechar el día del Señor. Balaam era un profeta o adivino no israelita. Balaam no era parte del pueblo de Dios, pero tenía alguna reputación como un tipo de profeta. Y así Balac, el rey de Moab, quería contratarle para maldecir a Israel. Y al principio Balaam dijo que no. Y parece que entonces vemos que él tenía alguna idea del Dios verdadero, porque dijo, yo no puedo hacer nada si Dios no me lo permite. Pero después fue tentado porque me dijo, voy a darte más y más y más riquezas. Y le dijo, bueno, vamos a ver, yo voy y vamos a ver lo que pase. Balaam después, aunque Dios no le permitió maldecir a Israel en tiempo, ¿recuerdan? Hasta Balaam dio profecías increíbles, una de Cristo, que Dios puso en su boca. Pero después Balaam sí encontró una manera para recibir las riquezas del rey de Moab, porque leemos más adelante que él dio el consejo a los moabitas que usaran a sus mujeres tan bonitas para seducir a los hombres de Israel y así atraparlos en pecado y en idolatría. Y sí funcionó. Entonces, por lo que vemos en la historia de Números y lo que leemos aquí en Judas también, entendemos que Balaam era una persona controlada por la avaricia. Aquí dice, esos hombres se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Esto de hecho es algo muy característico de falsos maestros, ¿verdad? Falsos pastores que se infiltran en la iglesia. ¿Por qué lo hacen? No para servir a Dios, lo hacen por lucro. La Biblia en otros lugares también nos avisa contra personas así. Por ejemplo, en 1 Timoteo 6 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Después dice, tomen la piedad como fuente de ganancia. Eso fue escrito hace casi 2000 años y describe perfectamente la iglesia evangélica en el siglo XXI. Pues estamos tomando la piedad como fuente de ganancia. O leen conmigo en 2 de Pedro, algunos libros anteriores aquí a Judas. 2 de Pedro 2, versículos 1 a 3. Lo mismo vemos aquí. De hecho, este pasaje es muy paralelo al libro de Judas. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Es el mismo contexto de Judas, ¿verdad? Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Otra vez, es exactamente lo que vemos en la iglesia evangélica hoy en día. No creo que haya mejor descripción que lo que dice aquí.
haciendo mercadería de las ovejas. Tantas personas son entre comillas, pastores, líderes en las iglesias, simplemente por mercadería. Y se ven sus cultos también, es puro mercotecnia. Porque quieren atraer, ¿por qué quieren más personas? Más personas, más dinero. Fácil. Hermanos, es muy fácil llenar una iglesia. Sería muy fácil aquí entre nosotros llenar ese local. Muy fácil. Ponemos luces, diferente música, diferentes instrumentos, no predico el pecado. Ahí está, fácil. Podríamos tener ofrendas más altas, fácilmente. Pero vamos a pervertir la doctrina por ganancia. No, aquí nunca. Bajo ninguna circunstancia. Aquí tenemos goteras de todos lados todavía. Podemos usar millones de pesos para encontrar un lugar más grande, más bonito y todo. Sería muy fácil hacerlo. Pero no vamos a hacer mercadería de las ovejas de Dios. Y no vamos a tomar de la piedad como fuente de ingresos, fuente de riquezas. Es lo que hacen los falsos maestros. Es lo que hicieron esos hombres de ese tiempo y todavía sigue lo mismo hoy en día. Pero aquí más, regresando a Judas, dice que esos hombres se lanzaron por lucro en el error de Balaam. No es que lo hicieron sin ganas, sino con gusto. Está pasando una ilustración. Sería como un niño en un día muy caluroso, corriendo para brincar y meterse en la alberca. Si tiene calor, quiere jugar en el agua. No es como yo, por ejemplo, otras personas que nos metemos en el agua muy poco a poco, porque no me gusta. Muy poco a poco me meto, tal vez un poquito. No, este niño se lanza en el agua. Con ganas, con gusto, quiere hacerlo. Así son esos hombres. A veces decimos, tal vez nada más que no han sido enseñados y no saben mejor. Lo hacen con ganas, con gusto, se lanzan a este error porque quieren recibir estas riquezas ilícitas. Después Judas nos dice también que esos hombres perecieron en la contradicción de Coré. Pues Coré era un levita de la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes. Y leemos también Números, que se levantó junto con 250 otros varones en contra de Moisés, en contra de su autoridad, diciendo que Moisés se había levantado y ¿quién eres tú para ser nuestro líder? Coré quería una posición más alta de la que tenía. Y Moisés oró a Dios, Dios mostró su aprobación de Moisés y leemos que se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a Coré y sus seguidores, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Entonces es otro ejemplo que Judas nos da de una persona rechazando la autoridad. ¿Recuerdan la semana pasada? Este peligro de rechazar la autoridad de Dios, porque Coré rechazó la autoridad de Moisés, quien Dios había establecido. Entonces también estaba rechazando la autoridad de Dios. Y Dios lo castigó. Judas usa aquí a Judas como ejemplo del castigo, el peligro de ese tipo de pecado. Y Coré también era uno que no era una persona como parecía. Olvidé, Balaam también, supuestamente profeta, supuestamente al principio dijo, no, solamente lo que Dios me dice. Y se vio muy pronto que no estaba interesado en lo que Dios le dijo, sino en sus riquezas. No era lo que parecía ser. Coré tampoco, levita, de ese tribu especial, pero no era quien parecía ser. Esos tres hombres entonces, Caín, Balaam, Coré, ejemplos de impostores en el pueblo de Dios. La aplicación impostores en la iglesia de Cristo. Después de esos tres ejemplos, Judas nos da dos versículos, versículos 12 y 13, y después versículo 16, que nos da varias descripciones más de esos hombres. Dices, Judas, pues ya, aparte, ya entendemos. Pues no creo que entendamos todavía. Pero dice, esos hombres eran manchas en sus ágapes. Ágape es una palabra en griego que aquí no se traduce, es la palabra en griego, ágape. Se refiere a las comidas de la iglesia. Las comidas comunales en la iglesia primitiva. Y probablemente incluía también la cena del Señor. Porque en la iglesia primitiva era normal combinar el tiempo de comida y la cena del Señor. Lo que vemos en 1 Corintios 11. Por eso Pablo tenía que reprender a la iglesia. Porque no estaban tomando la cena dignamente, ¿recuerdan?
al celebrar la cena, junto con su comida, se estaban emborrachándose. ¿Estaban emborrachándose por un vasito de vino? No, por la parte que era la comida, incluyen también la cena del Señor. Judas dice que esos hombres eran manchas en sus comidas, algo malo afectando un tiempo tan importante. Otros piensan que también puede ser traducido aquí escollos ocultos, un arrecife, esas rocas que están apenas abajo de la superficie del agua. Y uno va en su barco y no las ve y ya, peligro, ¿no? Destrucción. Esa es la idea. El punto es que esos hombres malos habían entrado a lo que debería haber sido el tiempo de más comunión de la iglesia, comiendo juntos, la cena juntos, y estaban destruyendo. El comer juntos era algo mucho más importante en ese tiempo que hoy en día. Y ahí estaban esos hombres, como si fueran parte del pueblo de Dios, comiendo con los santos. Aquí dice comiendo impúdicamente, sin vergüenza, mientras su doctrina y su práctica estaban destruyendo a esa iglesia. Pues que tengamos cuidado, que seamos avisados. Pues a veces en las iglesias hay personas que parecen ser hermanos. Ahí están en tiempo de comunión, hasta a veces en la propia cena del Señor, pero no son lo que parecen ser. Son impostores en la iglesia de Cristo. En la voluntad de Dios, yo creo que Él nos ha protegido aquí en nuestra iglesia a través de los años, no permitiendo a algunos entrar, me imagino, y también sacando a personas. Gracias a Dios yo no veo esto aquí, yo no veo personas aquí intentando hacer eso, pero tengamos cuidado siempre, siendo vigilantes en esta iglesia local. También Judas dice que esos hombres se apacientan a sí mismos, que habla de su egoísmo, que no estaban en la iglesia para servir, no eran pastores para pastorear a las ovejas, simplemente estaban pastoreando para su propio provecho. Aquí Judas hace referencia a la profecía de Ezequiel en capítulo 34. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Es lo que Jesús dice, están cumpliendo esta profecía de los malos, de este castigo en contra de los malos pastores en tiempo de Jeremías y Ezequiel. Esos hombres entonces habían entrado a la iglesia como supuestos cristianos, habían entrado tal vez diciendo que eran maestros, que querían enseñar, que querían ser líderes, querían participar de manera pública, de manera visible, inmediatamente en la iglesia. Cosa pasa aquí, no, pues cálmate, tranquilo. Al principio no, porque queremos ver por qué viene la gente. Y si hay personas que han venido y no han sido inmediatamente puestos en lugar para servir y se van. ¿Qué están buscando? Pues no sé, pero así no hacemos las cosas aquí. Y muchos supuestos pastores hoy en día son así también, tristemente. Se apacientan a sí mismos, nadie más. Tristemente muchos pastores ancianos están en sus posesiones solamente para recibir. Les gusta el poder, les gusta la autoridad, les gusta estar enfrente de la gente. Y manipulan, abusan el rebaño. Que Dios siempre nos dé pastores conforme a su corazón. Que Dios siga obrando en mí y en nuestros ancianos también. Y en nuestros estudiantes para el ministerio. Porque este peligro aquí de pastores apacentándose a sí mismos puede suceder también en buenas iglesias. Leemos eso, es muy fácil pensar en las falsas iglesias. El evangelio de la prosperidad. Y claro, en esas iglesias los falsos pastores se apacientan a sí mismos, no hay ninguna duda. Pero sucede en iglesias reformadas también, en donde el pastor predica bien, el pastor se ha preparado en el seminario, tiene mucho conocimiento, tiene doctrina ortodoxa, pero no tiene corazón pastoral. No ama las ovejas. No está en el ministerio por las ovejas, está en el ministerio para predicar. Y aunque no está en el ministerio por lucro, para nada, sí tiene la tendencia a apacentarse a sí mismo, no a otros. Porque las ovejas no son fáciles. Se requieren tiempo y trabajo. Requieren, si lo puedo decir así, requieren que tú te ensucies. ¿Verdad? Tú vas al campo
Y si tú vas a ayudar con los animales, ¿no? Vacas, ovejas, cabras, lo que sea, ¿te vas a ensuciar? Pues sí. Así es también la iglesia. Y el problema es que a veces hay hombres que quieren predicar, pero no quieren ensuciarse con las ovejas. Pero tienes que involucrarte en sus vidas. Si vas a ser pastor, anciano, en vez de estar a un lado, simplemente haciendo lo que para ti es cómodo. Muy importante, voy a enfatizarlo por eso, porque tenemos aquí estudiantes para el ministerio y tal vez personas que Dios va a llamar en el futuro al ministerio. La iglesia reformada hoy en día no necesita simplemente más predicadores. También necesita pastores. Predicadores sin corazón pastoral no es lo que la iglesia hoy en día necesita. Necesitamos predicar bien, sin ninguna duda. Pero también apacentar la grey que Dios nos ha dado y la iglesia que Él ha comprado con su propia sangre. Entonces, hermanos, oren por nosotros los ancianos para que seamos pastores así. Ustedes también, varones que están estudiando para el ministerio, sin descuidar sus estudios, por supuesto, busquen amar más a las ovejas. Busquen estar con ellas. Busquen servirlas. Busquen sacrificarse por ellas. Porque no queremos ser como esos hombres impíos que nada más se apacentaron de sí mismos. Así pasa. Aún en buenas iglesias, las ovejas están descuidadas, desnutridas, no simplemente porque el pastor no predica bien, sino porque no es pastor, es solamente predicador. Esos hombres entonces en Judas, esos hombres aquí en Judas eran impostores. Parecían ser pastores, parecían ser líderes, pero solamente se pastoreaban a sí mismos. Entonces dice que eran nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Pues imaginen el cielo, pues ya como está, gracias a Dios hoy en día, con nubes. Imaginen, hemos pasado por tanto tiempo de calor y un día el cielo está lleno de nubes y no llueve. ¿Cómo nos sentimos? Pues, decepcionados, desilusionados. Es eso, nubes sin agua. Bueno, un hombre entró a la iglesia con dones y estudia en el seminario, puede predicar y todo, y después se da cuenta, está aquí por sí mismo. Nubes sin agua, es la hipocresía, es la desilusión. Aquí Judas está citando a Proverbios 25:14. Como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Esos hombres eran impostores. Nubes sin agua. También árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. ¿Cómo deberían ser los árboles frutales en otoño? Septiembre, octubre, por allá. Deben dar fruta, ¿no? Esa es su temporada, para poder dar fruto. Aquí Judas está diciendo, era tiempo para su cosecha, pero no había fruto. Y más dice que estaban 2 veces muertos, desarraigados. Diciendo que no había tampoco posibilidad de fruto de esos árboles, aunque parece que sí. Otra vez, parecían ser cristianos, pero no dieron fruto, nada más decepcionaron. No eran lo que parecían porque eran impostores en la iglesia de Cristo. Fieras ondas del mar, dice, que espuman su propia vergüenza. Aquí Judas cita Isaías 57:20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto. Y sus aguas arrojan cieno y lodo. ¿Qué pasa si vas en la playa después de una tormenta? Muchísimas cosas allá, ¿verdad? Cieno, lodo, no sé qué es la palabra, detritos, ¿no? De la tormenta. Entonces también en vez de estar haciendo cosas correctas, esos falsos hombres estaban y nada más destruyendo, dejando todo mal, dejando su cieno y lodo en toda la iglesia. Eran impostores en la iglesia de Cristo. Dice que eran como estrellas errantes. Probablemente se refiere aquí a planetas. La palabra en griego es la palabra para planeta. Los antiguos vieron a los planetas y no entendieron su órbita. Y por eso pensaban que, a diferencia de que las estrellas que vemos y sabemos cómo van en su órbita, estas estrellas no, los planetas, porque no sabían. Y por eso referían a esos planetas como estrellas perdidas. Usaban eso como ilustración de personas perdidas. Estaban andando y quién sabe dónde iban a estar. Igual, la idea aquí, hombres perdidos, desviados del camino correcto.
Versículo 16 dicen que eran hombres murmuradores y querellosos. Ahí está. Esas eran palabras usadas para describir al pueblo de Israel. Recuerden eso, ¿verdad? ¿Qué era uno de los pecados más fuertes del pueblo de Israel? Siempre estaban murmurando, siempre estaban quejándose, nunca estaban contentos, algo siempre estaba mal. Dios los había rescatado del Egipto, de la esclavitud, había abierto el mar rojo para ellos, había mandado comida del cielo, literalmente. Y de todos modos, todo el tiempo, queja. A veces no pensamos en el pecado de la queja o la murmuración como algo muy fuerte, ¿verdad? No es tan serio como otro pecado. Aquí vemos que sí. Judas usa esa descripción de esos hombres impíos que habían entrado a la iglesia para destruirlo. Las murmuraciones pueden destruir a una iglesia. Claro, también hombres, mujeres, personas viviendo en pecado sexual abiertamente, mintiendo, todas esas cosas. Pero un pecado que puede destruir la iglesia de dentro es la murmuración. Siempre estamos quejándonos de algo. ¿Qué pasa ahora, no? Estamos quejándonos mucho, esa es ilustración ligera, ¿no? Estamos quejándonos ahora por meses por el calor. Ahora estamos quejándonos por el frío y la lluvia. Nunca estamos contentos. Digo, es ligero. Es mucho más fuerte en la iglesia cuando tú te quejas de otra persona detrás de su espalda. Eso va a destruir esta iglesia. Eso va a destruir esta iglesia mucho antes de la falsa doctrina entrando a predicar desde el púlpito. No vamos a permitir eso en el púlpito. Vamos a protegerla. Pero tú o yo, nosotros en conversación, aquí, entre semana, lo que sea, murmurando, en contra del liderazgo, esos nuevos ancianos, no saben lo que están haciendo. ¿Qué hizo el pastor con eso? ¿Estaba equivocado? Si no te ha pasado por la mente, va a pasar por la mente. Porque ellos no van a hacer las cosas completamente como deberían todo el tiempo, así como no lo he hecho tampoco yo. Y va a ser muy fácil la murmuración. Es un pecado muy peligroso y recibe también la condenación de Dios. Dice que ellos andaban según sus propios deseos, aquí deseos en sentido negativo. Es lo que vimos en el pasaje anterior. Contaminan la carne, contaminan el cuerpo, andan en su pecado sexual. Dice después que ellos, dice, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hablan de manera arrogante, usando la adulación de otros para su propio provecho, para ganar más poder y autoridad. No, personas que se acercan al pastor, a los ancianos, pastor, eso, y todo el tiempo está, se ve lo que quieren. Obviamente, es diferente, entiendan, es diferente animar a tu hermano, que necesitamos hacer, y necesito yo también, y sus ancianos. Animar con la palabra de Dios, decir a la gente lo que hace bien. Pero tú sabes muy bien la diferencia entre eso y adular porque quieres sacar provecho. Es muy obvia la diferencia. Eso no podemos estar haciendo, pues lo que hacen personas que entran a la iglesia y quieren ya tomar posesión de autoridad, quieren ya participar, y empiezan a hacer cosas así. Entonces vemos muy claramente que la Biblia nos avisa en contra de aquellos que parecen lo que no son, con esos tres ejemplos de Caín, Balaam y Coré, y con todas esas descripciones. Después vemos que la Biblia nos asegura, primero nos avisa del peligro, y después la Biblia nos asegura del castigo de aquellos que parecen ser algo que no son. Judas dice en versículo 11, ay de ellos. Ay es una expresión de aflicción en una persona, a veces ay de mí por lo que estoy pasando, o a veces, como está aquí, habla de un juicio sobre alguien por su maldad. Ay de ti si sigues en tu pecado en contra de Dios, ay de ti, castigo de Dios estará sobre ti por tu pecado. Esa es la idea aquí. Judas no tiene duda de lo que va a pasar a esas personas, serán castigados por Dios por haber seguido en el camino de esos pecadores. De hecho, cuando menciona a Coré, aquí en versículo 11, habla de dice que perecieron, su perdición. Ya leemos lo que pasó con Coré.
se abrió la tierra y la tierra los tragó, literalmente. Pues no estamos esperando eso, estamos esperando algo peor para los pecadores y aquellos que no siguen a Cristo, que no son salvos, van a ser tragados por el infierno para siempre. Es mucho más fuerte. En versículo 13 habla de esas personas que eran como estrellas errantes, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Eso es infierno. A esa persona dice, no, pues la Biblia no habla mucho del infierno. Sí habla mucho del infierno, pero no siempre usa la palabra. Aquí está, la oscuridad eterna de las tinieblas. ¿Qué es eso? Es infierno. Y yo entiendo, muchas personas dicen, no, pues yo no creo en el infierno. Y el hecho de que tú no crees en el infierno no significa que no vas a estar allí un día. No tienes que creer en él para que sea real. ¿Verdad? Ese es el castigo que Dios promete. Y cuando Dios promete, cumple. Es el castigo que Dios promete para todo aquel que sigue rechazando a su Hijo, que sigue en su rebeldía, que sigue en su pecado y no quiere someterse a Dios en salvación. Y para tener una ilustración, tenemos versículos 14 y 15. De esos hombres, esas descripciones que hemos visto, de eso también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí Judas nos dice que esta es una profecía de Enoc. Sabemos que Enoc era un hombre que no murió. Aquí leemos en Génesis 5 que él andaba con Dios, estaba en comunión con Dios y Dios le llevó, nunca murió. Y aunque no tenemos su profecía aquí en la palabra de Dios, lo que Judas aquí está citando es lo mismo que encontramos en muchas otras partes de la palabra de Dios. No hay nada nuevo aquí en esa profecía de Enoc. Dios va a venir con sus ángeles y va a juzgar a todos los impíos para siempre. Eso es lo que va a pasar. Dios vendrá, dice que sus decenas de millares de ángeles es la idea, con el propósito de hacer juicio contra todos. Pero ¿quiénes son esos todos? Nos dice, todos los impíos, todas sus obras impías que han hecho impiamente, todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. No nos deja con ninguna duda de a qué se refiere. 4 veces dice impío, impío, impiamente, impío. Dios no va a permitir que ningún impío se escape sin castigo. Se va a juzgar a todos. Y esa es la confianza para nosotros, la iglesia. Porque es el punto aquí de Judas. La iglesia está bajo ataque. Esos hombres terribles quieren entrar. Tenemos que contender ardientemente por la fe. Pero aquí vemos que Dios no va a permitir que los impíos ganen. Serán todos castigados por sus malas obras y por el daño que han hecho a la iglesia de Cristo. Pero también esta promesa de juicio debería ser de terror para el incrédulo. Debería darte terror. Dios vendrá con sus ángeles. Y eso para juzgarte por tu vida impía. Hay un lugar de oscuridad eterna esperando a todo aquel que rechaza a Dios. ¿Por qué digo eso? Porque me gusta incomodar a todos. Digo eso para también decirles, no tienen que ir al infierno. No tienen que pasar la eternidad allá. Porque este mismo Dios que vendrá con millones de ángeles, antes mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo para vivir en tu lugar y morir en tu lugar, para que tú no tengas que pasar la eternidad bajo el juicio de Dios, sino que para que puedas ser salvo para siempre y ser su Hijo y ser rescatado y vivir eternamente en el gozo de la presencia de Dios. Pero fíjense en el orden en el cual expliqué las dos cosas. El problema es que vas a muchas iglesias y dicen, Dios te ama, Dios quiere salvarte, vas a ir al cielo.
Eso no es el primer paso. El primer paso es, eres mal pecador y vas al infierno bajo el juicio de Dios si no crees en Cristo. Porque si no ves tu necesidad, si no ves el terror de tu futuro, ¿por qué vas a buscar una solución? Tú vas a decir, pues estoy bien. Mi vida tal vez puede mejorar un poquito, pero estoy bien. Hay lugar de oscuridad eterna reservada para todo aquel que sigue rechazando a Dios y sigue viviendo en su impiedad. ¿Qué lugar te espera a ti? ¿La eternidad con Dios en el gozo de su presencia para siempre? ¿O te espera el mismo lugar en donde están los ángeles caídos de oscuridad eterna por tu rechazo abierto del Dios quien provee la salvación? ¿Tú vas a perecer en tu pecado como Coré? ¿O vas a ser salvo? ¿Cómo será tu reacción cuando tú ves tal vez a Cristo llegando con millones de ángeles? ¿Te va a dar gozo? Ahí viene mi Salvador, voy con Él al cielo. ¿O vas a decir, oh, el pastor tenía razón? Y ahora es demasiado tarde. Algunos de ustedes han escuchado el Evangelio por años y siguen rechazándolo. No queremos eso. Los amamos demasiado como querer verlos a ustedes en el infierno. Y si nosotros los amamos a ustedes tanto, ¿cuánto más Dios? ¿Cuánto más el Dios que mandó a su único hijo? Le mandó a morir para que tú no tengas que perecer en el infierno para siempre. Hay un terror y debes sentir un terror, pero también hay una solución. Hay un remedio para ti y tu pecado que solamente se encuentra en Cristo. Hermanos, en cada generación, cada iglesia ha sido llamada a cuidarse en contra de aquellos que parecen lo que no son. Por un lado entendemos que no es posible para nosotros tener una iglesia completamente pura. Por más que quisiéramos, no es posible. Tenemos la parábola del trigo y la cizaña. Dios dice, espera hasta el final. Y Dios va a dividir el trigo de la cizaña. Claro. Eso no es con el propósito para que tú regreses 8 días buscando quién está tomando la cena, quién se queda para comer aquí. Son manchas aquí. Dios sabe, Dios va a decidir, Dios va a juzgar. Eso es más fuerte que Dios juzgue que yo, ustedes. Eso no es el propósito del mensaje. No es posible tener iglesia completamente pura. Pero, por otro lado, es claro que tenemos que contender ardientemente por la fe y proteger la iglesia de estos tipos de personas. No podemos ignorar todo y dejarlo para Dios en el día final. Tampoco. El juicio que Dios promete nos asegura que va a proteger a su iglesia, pero también nos da autoridad en la iglesia para actuar conforme a la palabra y contender por la fe. Y hagamos nuestra parte entonces como iglesia de cuidarnos de aquellos que parecen ser algo que no son, porque serán castigados. Vamos a orar. Padre, te pedimos que tu palabra tenga efecto. Ahora, Señor, es el tiempo para ti, para trabajar. Ahora, Señor, desciende en poder. Aplica esta palabra a los corazones, Señor. Ahora, en este momento, Señor, convence a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a visitas, a personas que han estado aquí por mucho tiempo. Convence, Señor, a todos los incrédulos aquí de su maldad, de lo que está esperándolos. También, Señor, de la salvación que tú das gratuitamente por medio de Cristo. Ahora, Señor, es el tiempo para ti trabajar y predicar el mensaje. Necesitamos ahora que el Espíritu Santo lo tome y lo aplique con poder, Señor, a cada corazón. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que traigas salvación a esta iglesia y que nos protejas. Protege esta iglesia, Señor, para que esos tipos de hombres nunca entren. Y si entren, Señor, ayúdanos a verlos de manera muy rápida para sacarlos, para apacentar el rebaño que nos has dado. Danos mucho discernimiento como ancianos, Señor. Humildad también. Ayúdanos a pastorear este rebaño como nos has llamado. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica lo que hemos escuchado aquí. Protégenos, ayúdanos, salva a tu pueblo, Señor, te pedimos. Haz este milagro de romper corazones tan duros, Señor.
para rescatarlos para siempre. Eso te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo.